Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy, pero muy buenos días. Aquí ya estamos nuevamente continuando con aquello que hemos dado en llamar este recorrido por las páginas del Levítico. Hoy, como verás aquí detrás mío, hay un cartel que dice en italiano: despiértate, hay esperanza. Este es el lema que hemos escogido en este año para compartir el mensaje del Evangelio. Entendemos que hay una fuerte presión sobre nuestra sociedad donde estamos enfrentando cotidianamente la falta de esperanza. Y por eso mismo, con el fondo del arengario de la ciudad de Monza, en Italia, en esta mañana quiero saludaros a través de este pasaje por los capítulos 21 y 22 del libro de Levítico. Los capítulos 21 y 22 están enteramente direccionados hacia la santidad de los sacerdotes y la santidad de las ofrendas que eran presentadas al Señor. Los primeros, los sacerdotes, deberían tener una aptitud física completa, porque esto era de alguna manera una representación de su integridad espiritual. También los animales que se ofrecían en sacrificio debían necesariamente sin tener ningún defecto. Claramente, y aunque el sacerdote pretendiera presentarse sin defecto, Dios sabía que el sacerdote podría llegar a tener algún tipo de defecto, y lo mismo el animal. Está claro que Dios le da instrucciones al pueblo, pero Dios espera que el pueblo estemos advertidos respecto a estas señales, ¿sí? Indudablemente, una de las cosas que podemos pensar, ¿por qué el sacerdote era sin defecto? Porque no solo no tenía defectos físicos, sino que además debería, antes de ofrecer sacrificios a Dios, confesar sus pecados y arrepentirse abandonando el pecado, ¿sí? Vemos también la prohibición del contacto físico con las personas muertas. Y esto tiene lógicamente también un poco de reminiscencia a lo que hemos leído en el capítulo 10, donde los hijos de Aarón ofrecen un sacrificio que Dios no les había pedido. Dios los fulmina literalmente a través del fuego y se le pide a los primos de Nadab y Abiú que le saquen, y a sus hermanos y a su papá Aarón le dicen que ni siquiera guarde luto. ¿Por qué? Recordemos, la actitud de Nadab y Abiú había literalmente ofendido a Dios. Y lo que Dios había hecho era castigar la ofensa, y todo aquel que se mostrara como en una actitud de luto, estamos literalmente planteando que Dios se equivocó. Estamos diciendo, bueno, pero qué injusto, como tantas veces nosotros decimos, ¿sí? Y indudablemente el hecho de pensar en una perspectiva de cuánto es importante la vida de las personas, la vida de todo lo que nosotros encontramos en el Levítico, es bueno que, pensando, ¿sabes?, en esta exigencia que encontramos a través de estas páginas del Levítico, donde decía que quien ministraba a Dios no tenía la necesidad de tener una integridad física, sin defectos físicos. Yo no pude evitar recordar a Nick Vujicic, que es este hombre. Nick Vujicic es una persona que sirve a Dios, es un siervo de Dios realmente, quien de alguna manera nos muestra la diferencia enorme que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este es Nick Vujicic. Él es Nick Vujicic. Imagínense, este hombre nació sin brazos y sin piernas. Y de alguna manera, él es considerado mundialmente como un motivador del reino de Dios.
Esto no hace más que demostrar una vez más la diferencia de excelencia del Nuevo Testamento respecto al Nuevo Testamento. Por eso yo creo que una de las cosas que necesitamos comprender es cuánto nos ha bendecido la llegada de Jesús, ¿sí? Los sacerdotes solo podrían tocar a parientes muy cercanos cuando estos habían muerto, y el sumo sacerdote no podía tocar a nadie, ni a sus padres, ni a sus hijos, ni a su esposa en el caso de que ésta muriera, ¿sí? Tenía que ver mucho también en cuanto a la organización de la vida de los sacerdotes. Las restricciones para ellos eran muy estrictas, porque ellos debían representar la santidad de Dios. Por eso mismo, ellos no podían casarse con prostitutas, con mujeres deshonradas, con mujeres repudiadas, aunque sí podían hacerlo con una viuda. Pero en el caso del sumo sacerdote, ni siquiera con una viuda podía casarse. Debía casarse con una virgen. Y solo podría casarse con una viuda si esa viuda era viuda de otro sumo sacerdote que lógicamente debería haber muerto, ¿sí? Todo esto evidencia indudablemente la importancia de la función sacerdotal. La función sacerdotal tiene mucho que ver con lo que vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, o en la misma carta a Tito capítulo 1, versículo 6. Es imprescindible, es indispensable que aquellos que trabajamos enseñando la Escritura o ejercitando algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia, tengamos que ser de ejemplo para los demás. Es una carga que quien no desee llevarla, bueno, pues bien, mejor no asuma posiciones de liderazgo. Es como pedirle a alguien que dirija un equipo de fútbol si nunca ha jugado al fútbol o jamás ha estudiado sobre cómo dirigir un equipo. Aquí lo que estamos tratando de mostrar es el carácter de Dios. Y claro, lógicamente, nuestro carácter de Dios. Nuestro carácter no es como el carácter de Dios, pero debería reflejarlo. La santidad de Dios debe ser reflejada por su pueblo. La palabra lo dice claramente. Dios le pide al pueblo, sed santos porque yo soy santo. En el capítulo 22 encontramos las restricciones para la participación de los elementos que habían sido consagrados, las cosas a través de las cuales las personas ofrecían sacrificios y Dios, habiéndolo recibido, permitía que no solo los sacerdotes, sino también todos aquellos que hiciesen parte de su familia podrían participar de estos alimentos, ¿sí? Pero no de una manera desmedida. Los que eran huéspedes, por ejemplo, en la casa de los sacerdotes, no podían participar de los alimentos. Y no solo eso, hay algunas restricciones tan profundamente importantes que aquellos que las transgredían eran castigados con la muerte, ¿sí? Y claro, cuando hablamos de compartir los alimentos, imposible no recordar la Santa Cena que compartimos como cristianos. Este es un punto muy importante. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, del 27 en adelante, de manera que cualquiera que comiere este pan, bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. De la misma forma que los sacerdotes tenían sus limitaciones sobre con quién compartían el alimento, está claro que muchas veces dentro de la iglesia nos encontramos, tristemente, con personas que participan de la cena del Señor o participamos, me quiero incluir, participamos a veces de la cena del Señor sin darle el nivel de autoridad, el nivel de importancia,
el nivel plenamente espiritual que tiene ese momento. Por eso dice muchas veces, ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué no reflexionamos sobre la importancia de lo que estamos haciendo? Y yo quisiera, así, de alguna manera, con un último detalle de este capítulo 22, como en cuanto a la santificación de las ofrendas. Estas debían ser estrictamente controladas para que no se ofrecieran animales animales con defecto, o en el caso de la ofrenda de comunión, tampoco debía ser el animal ofrecido con defecto, ¿sí? Pero cuando había una ofrenda voluntaria, ahí sí el animal podría tener algún defecto. Aquí vemos indudablemente el carácter de Dios, ¿sí? Cuando yo quiero hacer algo porque sí, Dios dice, ok, está bien. Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, hagámoslo con lo mejor. Ese es el principio que aprendemos del Levítico. Y con el recorrer de los siglos, indudablemente vemos en la historia que tanto hombres como mujeres hemos tratado muchas veces de ofrecer a Dios nuestra vida en santidad, como si de alguna manera Dios tuviese que impresionarse por nuestra santidad. Y la verdad es que ninguno de nosotros lo logró y nadie lo va a lograr. Pero sí hay un sacrificio que es perfecto. Y así dice Hebreos 9, del 11 al 12. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez más y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención para muchos. ¡Wow! ¡Qué presentación del ministerio de nuestro Señor Jesús! Su sacrificio ha hecho posible nuestra salvación. Nos encontramos mañana a través de nuestro canal de YouTube. Comparte con tus amigos, comparte con personas que tal vez estén algo confundidas respecto a las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque este es el objetivo de estos videos. Dios te bendiga. Nos encontramos el día de mañana.